Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos y actualizaciones de sus celebridades turcas favoritas. Hoy prepárense porque les traigo una noticia que ha estado dando vueltas por las redes sociales, los foros de fans y, bueno, por todas partes. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, de la posibilidad de un adiós definitivo. Sí, lo sé, suspiro colectivo generalizado. La pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, la que nos hizo creer en el amor verdadero fuera de la pantalla, parece haber cerrado un capítulo de su historia. Vamos a analizar a fondo todo lo que se sabe hasta ahora, desde los rumores iniciales hasta las supuestas pruebas que circulan por Internet, incluyendo, según el título de hoy, los detalles de una última charla. Les advierto, esto se pone interesante. Pero antes de sumergirnos en el drama, les pido un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de mantenerse al día con todas las noticias del mundo del entretenimiento, por favor, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem y Hande siempre ha estado bajo el escrutinio público. Desde el momento en que se confirmó su romance, los fans de todo el mundo estaban pendientes de cada uno de sus movimientos. Fotos, vídeos, entrevistas, cada pequeña interacción era analizada con lupa. Y claro, como suele suceder con las relaciones de alto perfil, los rumores de ruptura comenzaron a surgir incluso antes de que la pareja hiciera oficial su noviazgo. Hubo un periodo de tiempo en el que las redes sociales se inundaron de comentarios sobre una posible tensión entre ambos. Se decía que sus agendas apretadas y sus diferentes proyectos profesionales estaban dificultando el mantener la chispa. Recordemos que ambos son figuras muy solicitadas en Turquía y en el extranjero, lo que implica constantes viajes, rodajes y compromisos laborales. Esta presión externa, combinada con las propias dinámicas de una relación, puede ser un cóctel explosivo. Luego comenzaron a notarse ciertas señales que alimentaron aún más las especulaciones. Menos interacciones en redes sociales, la ausencia de fotos juntos en eventos importantes, pequeños detalles que para los fans más observadores, eran indicativos de que algo no andaba bien. Por supuesto, es importante recordar que estas son solo interpretaciones y que las parejas no tienen la obligación de exponer cada detalle de su vida privada en Internet. Pero en el mundo del espectáculo, la percepción pública juega un papel fundamental. Y ahora, llegamos al punto central de nuestro vídeo, la famosa última charla. Según algunas fuentes, esta conversación habría tenido lugar poco antes de que los rumores de ruptura se hicieran más fuertes. Se dice que ambos actores habrían llegado a la conclusión de que, aunque se quieren y se respetan, sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. La información que circula es, por supuesto, no confirmada oficialmente, pero varias fuentes cercanas a la pareja han insinuado que la decisión fue mutua y que se basó en la honestidad y el respeto mutuo. Aparentemente, Kerem y Hande reconocieron que la presión mediática y sus ambiciones profesionales individuales estaban poniendo a prueba su relación de una manera que ya no podían sostener. Se dice que en esta última charla, hablaron abiertamente sobre sus sentimientos, sus expectativas y sus temores. No hubo gritos ni reproches, sino una conversación madura y sincera sobre el futuro. Aparentemente ambos coincidieron en que lo mejor para ambos era seguir adelante por separado, al menos por ahora. Ahora, es crucial recalcar que esta información debe tomarse con pinzas. No hay una declaración oficial de Kerem o Hande confirmando esta versión de los hechos. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y filtraciones de fuentes anónimas. En el mundo del espectáculo es fácil que la verdad se distorsione y que se creen narrativas falsas. Pero independientemente de la veracidad de esta última charla, lo cierto es que la relación entre Kerem y Hande parece haber llegado a su fin. Han pasado meses desde la última vez que se les vio juntos en público y las señales apuntan a que ya no están involucrados sentimentalmente. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de ambos actores? Bueno, ambos tienen carreras muy prometedoras por delante. Kerem ha estado trabajando en nuevos proyectos internacionales y se ha convertido en una figura cada vez más influyente en la industria del entretenimiento. Hande, por su parte, sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía y ha estado explorando diferentes roles y géneros. Es posible que en el futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto. Al fin y al cabo, ambos son profesionales y tienen una gran química en pantalla.
Pero por el momento parece que su relación personal ha llegado a su fin. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿Les sorprendió la noticia de su ruptura? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Para resumir lo que hemos hablado hoy, hemos analizado los rumores de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, explorando las posibles razones detrás de su separación y los detalles de una supuesta última charla, donde habrían tomado la decisión de seguir caminos separados. Recordamos que aunque la información no es confirmada oficialmente, varias señales y fuentes cercanas a la pareja apuntan a un adiós definitivo. También reflexionamos sobre el impacto de esta ruptura en sus carreras y en el mundo del espectáculo en general. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que aquí siempre les traigo las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Antes de despedirme, quiero animarlos a que dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Qué creen que le depara el futuro a Kerem y Hande? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en pantalla? Compartan sus ideas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente bella. Ahora ampliemos esta bomba de chisme como si fuera una alfombra roja que se extiende hasta el infinito. Vamos a meternos hasta el tuétano en cada detalle, rumor, especulación y posible consecuencia de esta ruptura que tiene a Turquía y a medio mundo en vilo. Para empezar, recapitulemos. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos eran sinónimo de amor, éxito, belleza y para muchos fans, la reencarnación de la perfección romántica. Su conexión en Senkalkapm fue tan palpable, tan innegable, que trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad que celebraban millones. El romance floreció, los paparazzi los seguían a sol y sombra, y las redes sociales explotaban con cada nueva foto, cada sonrisa compartida, cada declaración de amor. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. Y aquí es donde la trama se complica y se vuelve, digamos, picante. La primera chispa de preocupación entre los fans surgió cuando comenzaron a disminuir las interacciones en redes sociales. Antes eran constantes, comentarios en las fotos del otro, emojis de corazones, menciones cariñosas. De repente el silencio. Un silencio ensordecedor en el mundo ruidoso de las redes sociales, donde la presencia virtual es casi tan importante como la real. Los detectives de Internet, esos fans incansables que analizan cada microsegundo de la vida de sus ídolos, empezaron a señalar la ausencia de Hande en eventos importantes para Kerem, y viceversa. Bodas de amigos en común, estrenos de películas, campañas publicitarias. La falta de uno del otro era cada vez más evidente y, para los fans, cada vez más preocupante. Pero, ¿qué podría haber causado esta aparente distancia? Aquí es donde entran en juego las teorías. Algunas apuntaban a la ya mencionada presión de las agendas apretadas. Kerem, con su mirada penetrante y su carisma arrollador, se había convertido en un nombre codiciado en el mercado internacional. Se hablaba de proyectos en Hollywood, de colaboraciones con marcas globales. Su carrera estaba despegando a una velocidad vertiginosa. Hande, por su parte, no se quedaba atrás. Considerada una de las mujeres más bellas de Turquía, su talento actoral la había llevado a protagonizar diversas series y películas, consolidándose como una estrella en su país. Además, su belleza le había abierto las puertas del mundo de la moda y la publicidad, convirtiéndola en imagen de prestigiosas marcas. La dificultad de compaginar agendas tan exigentes con una relación de pareja es innegable. Los viajes constantes, los horarios de rodaje impredecibles, la presión de mantener una imagen pública perfecta. Todo esto puede generar estrés y tensión en cualquier relación, incluso en las más sólidas. Pero las teorías no se detuvieron ahí. Algunos rumores apuntaban a la posibilidad de diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro. Se decía que Hande, más centrada en su carrera en Turquía, aspiraba a formar una familia y establecerse, mientras que Kerem, con la mirada puesta en el mercado internacional,
priorizaba su crecimiento profesional y la exploración de nuevas oportunidades. Es importante destacar que estas son solo especulaciones. Nadie excepto Kerem y Hande conoce la verdadera historia detrás de su separación. Pero en el mundo del espectáculo, la falta de información oficial alimenta la imaginación y da pie a todo tipo de conjeturas. Y llegamos a la última charla. Según las fuentes anónimas que han hablado con diversos medios turcos, esta conversación fue el punto final de una relación que, aunque llena de amor y pasión, se había desgastado con el tiempo y la presión. Se dice que Kerem y Hande se sentaron a hablar con honestidad y madurez, reconociendo que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. No hubo reproches ni acusaciones, sino un intento de entenderse y respetarse mutuamente. Aparentemente ambos reconocieron que la presión mediática y las expectativas del público habían afectado negativamente su relación. El constante escrutinio, la necesidad de mantener una imagen perfecta, la imposibilidad de tener privacidad. Todo esto había contribuido a crear un ambiente de tensión que se había vuelto insostenible. Además, se dice que ambos reconocieron que sus prioridades habían cambiado. Kerem, enfocado en su carrera internacional, sentía la necesidad de explorar nuevas oportunidades y desafíos. Hande, por su parte, valoraba la estabilidad y la posibilidad de formar una familia. En la última charla, habrían llegado a la conclusión de que, aunque se querían y se respetaban, lo mejor para ambos era seguir adelante por separado. Una decisión difícil y dolorosa, pero tomada con madurez y honestidad. Pero, ¿qué hay de las posibles consecuencias de esta ruptura? En primer lugar, está el impacto emocional para ambos actores. Terminar una relación, incluso cuando se hace de manera amistosa y consensual, siempre es doloroso. Y en el caso de Kerem y Hande, la ruptura se produce bajo la atenta mirada del público, lo que añade una presión adicional. En segundo lugar, está el impacto en sus carreras. Senkalkap catapultó a ambos a la fama internacional y su relación personal contribuyó a aumentar su popularidad. Ahora, la ruptura podría afectar la percepción del público y potencialmente influir en sus futuras oportunidades laborales. Sin embargo, ambos son profesionales talentosos y ambiciosos, y es probable que superen este obstáculo y continúen cosechando éxitos en sus carreras. Kerem ya está trabajando en nuevos proyectos internacionales y Hande sigue siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía. En cuanto a una posible reconciliación en el futuro, es imposible saberlo. El tiempo dirá si sus caminos volverán a cruzarse y si el amor renacerá. Pero por el momento parece que Kerem y Hande han cerrado un capítulo de su historia y están listos para comenzar uno nuevo. Y ahora, volvamos a la pregunta inicial, ¿creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus predicciones. Y no olviden suscribirse para más chisme de primera. Hasta la próxima.